Este tema está habiendo unas tergiversaciones acerca de lo que se dice, lo que no se dice, de las actitudes y las no actitudes, que empieza a ser un pelín, bueno, yo diría que molesto, en algunos casos hasta divertido. Yo, al contrario de lo que me presuponen ciertos tuits que van colgando los de la CUP por ahí, diré que nuestro planteamiento siempre fue desde el primer momento en que... Bueno, pues porque aquí los amigos de la CUP resulta que van haciendo montajes de WhatsApp falsos en los cuales se supone que hay un determinado grupo. Yo estoy con el tema de las placas franquistas y tal, ¿no? Porque es que al final, cuando no hay argumentos, a lo que se basa la ridiculización del contrario, y es lo que se dedica a la CUP. Oye, nada nuevo bajo el sol, ¿eh? Este tipo de actitud se llevan haciendo durante mucho tiempo. Es una broma. Disculpa un segundo. Bueno, sí, pero es que casualmente siempre sois los mismos, los que hacéis las mismas bromitas dirigidas hacia los mismos. Oye, ¿y no habréis visto jamás que yo haya hecho una cosa así? Nunca, nunca. Y jamás voy al ataque personal, y lo sabes. Pero bueno, entre vosotros eso parece ser que es habitual. Y además que yo soy el blanco fácil para vuestras iras. En fin, ladran, luego cabalgamos, querido Sancho, ya se sabe, ¿no? Venía por esto, por un tuit que están colgando militantes de la CUP con un presunto grupo de WhatsApp y una presunta conversación de WhatsApp que por supuesto és falsa, no? En fin, a partir d'ahí ja se lo harán mirar. Però tinc curiositat de veure què és el que surt. Quasi que li ensenyeu, pobres. És un grup... Espera, te lo paso. Sí, és un grup de WhatsApp, és com si fos un grup de WhatsApp en el que hi ha l'equip de govern i la senyora Ribes, que forma part de l'equip, bueno, que de fet una mica part de l'equip de govern sí que forma, i llavors està... Vols dir... Estás fent afirmació. No, si no se trata de tomárselo mal. Lo que se trata es de que, al igual que en horribles tiempos pasados, los humoristas siempre van en un sentido y atacar al mismo tipo de personas, precisamente los que discrepamos de la línea oficial y única que tenéis vosotros. Oye, cada cual se lo ha de mirar. Pero si ¿Yo qué quieres que te diga? Yo no hago chistes con los temas de política. Yo no hago chistes con las personas. Yo no me dedico a hacer montajes de fotos como se hacen, en este caso, con mi persona. No me dedico a todas esas cosas porque me parece que aquí lo importante es la argumentación y la racionalidad. Y a partir de ahí, vosotros con eso excitáis según qué pasiones, que a mí, ¿qué quieres que te diga? Me parece un poco penoso. Claro, yo lo que he dicho es que vosotros os dedicáis a hacer montajes de presuntas conversaciones de WhatsApp que os parecen muy graciosas. Y lo que digo es que siempre vienen de una misma parte. De nuestra parte, desde Ciudadanos, jamás verás que hagamos este tipo de montajes, nunca, porque yo lo de la política me lo tomo muy en serio, y la argumentación política me la tomo muy en serio, y distingo muy claramente lo que es lo político, lo público, de lo privado. Jo només volia dir que s'ha de saber entomar la crítica, i evidentment... Cuidado, frenemos. Ve d'on ve. Cuidado, frenemos. Jamás me habrás oído a mí que no sepa aceptar una crítica. Son cosas distintas, Francesc, y tú deberías de saberlo. No, sí, ja ho sé, però